Mi nombre es Mónica Castrillón, que hoy nos reunimos con el objetivo de grabar un conversatorio para la materia Acción Psicosocial Política. Somos el grupo número 87 y nuestra tutora es Viviana María Angarita López. El objetivo de este conversatorio es darle la respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Bueno, el análisis crítico del discurso es una herramienta muy útil porque nos permite darnos cuenta de que el lenguaje no solo es para comunicarnos, sino que también refleja y sostiene ideas que muchas veces tienen una carga política e ideológica, es decir, a través de lo que se dice y cómo se dice, se puede legitimar el poder o reforzar ciertas creencias que ya están muy normalizadas en la sociedad. Por ejemplo, Martín Baró habla de cómo es importante desenmascarar la realidad. Y eso justamente hace el análisis crítico del discurso, nos ayuda a mirar más allá de las palabras para ver qué tipo de ideas o intereses están detrás. Así podemos identificar discursos que promueven la exclusión, la desigualdad o que simplemente mantiene el orden establecido sin que lo cuestionemos. Bueno, en ese sentido es una herramienta clave para pensar de forma más crítica y transformar lo social desde una mirada más consciente. Le doy paso a la siguiente compañera. Bueno, entonces yo considero que el análisis crítico del discurso contribuye de manera fundamental a mostrar los elementos ideológicos como políticos y dominantes en los discursos sociales, al permitir una lectura profunda de cómo el lenguaje construye, reproduce o desafía estructuras del poder en el contexto específico. En el caso, en el caso de la Junta de Acción Comunal Buenos Aires, del municipio del Carmen de Iboral, el análisis crítico del discurso evidencia cómo a través de las palabras y narrativas de sus miembros emergen ideologías dominantes que orientan la acción colectiva. En primer lugar, el análisis crítico del discurso permite identificar ideologías que muchas veces son naturalizadas o invisibilizadas. Por ejemplo, la solidaridad no solo se presenta como el valor moral, sino como una práctica concreta que reconfigura las relaciones sociales afectadas por el conflicto armado. Esta ideología, al ser nombrada y analizada, deja de ser un simple valor positivo para mostrarse como una estrategia de resistencia y reconstrucción social. En segundo lugar, pues ese mismo análisis revela el contenido político del lenguaje comunitario, al mostrar cómo los discursos de los miembros de esta junta resignan la participación ciudadana y la convierten en un ejercicio de poder desde lo local. Así se ponen en evidencias que incluso los discursos que no provienen desde las élites contienen elementos de agencias políticas como la gestión de recursos y la toma de decisiones colectivas. Además, el análisis destaca cómo estos discursos, si bien pueden parecerse contra, en contra por su énfasis en inclusión y reparación, reproducen marcos ideológicos del Estado, como la democracia participativa o la justicia social. De esta manera, el análisis permite ver la complejidad de los discursos sociales, cómo puede desafiar ciertos aspectos del orden establecido, pero también reforzar otros. Finalmente, considero que el análisis crítico del discurso contribuye a visibilizar la motivación ética y moral que legitiman las acciones sociales, mostrando cómo el lenguaje configura sujetos comprometidos como el bienestar colectivo, lo que a su vez refuerza ciertas estructuras normativas y formas ciudadanas. Le doy paso a mi compañera. Bueno, buenas noches. El análisis crítico, como veíamos, es una metodología de investigación que va más allá de una simple estructura lingüística. Su objetivo es desentramar cómo el discurso, sea bien oral o escrito, reproduce y ratifica estructuras de poder, desigualdad y dominación en la sociedad.
Contribuye a mostrar elementos ideológicos en la medida en que se transmiten valores, creencias que son normalizadas y guían las prácticas y acciones sociales de las comunidades. Hablando desde un contexto político, podemos decir que el discurso se utiliza para legitimar el poder, para justificar o movilizar a la ciudadanía. Este tipo de estrategias permiten que los actores políticos tengan una gran influencia en la toma de decisiones y opinión pública. Ejercen elementos de dominación al paliar condiciones de desigualdad y monopolios de poder. En conclusión, evidenciamos cómo los discursos dominantes logran moldear y justifican prácticas sociales que rigen la sociedad. Estos discursos no solo reflejan las ideologías de las clases dominantes, sino que también se filtran en la vida cotidiana, generalizando comportamientos que perpetúan desigualdades. Al legitimar ese tipo de narrativas que construyen realidades, se limitan el pensamiento crítico y la posibilidad de cambio. Por lo tanto, es fundamental cuestionar y analizar qué tipo de discursos estamos aceptando y defendiendo como sociedad. Le doy paso a la compañera Mónica. Sí, compañeras, es muy interesante el tema porque nos permite reaccionar de qué forma y analizar de qué forma, por ejemplo, identidades políticas se han llenado de discursos que a través de los años han ido perpetuando, y eso lo hacen desde la cultura y desde las costumbres de la población a las que ellos se están acercando. De esa forma, ellos acrecientan el temor, acrecientan la intimidación hacia los pueblos. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó con Martín Baró y exactamente cuál fue la razón por la que a él le dieron muerte? Porque él decía, no puede seguir el pueblo latinoamericano simplemente, perdón la expresión, comiéndose todo lo que le están dando. Hay que analizar, hay que replantear, hay que escudriñar, y eso exactamente es lo que nos permite entender ejercicios como este. Poder darnos cuenta que el discurso político siempre lleva una intención, que la intención va muy ligada con los objetivos que tenga o las necesidades que tenga la comunidad. Es decir, a veces esos discursos venden sueños, venden ilusiones y realmente no venden realidades. ¿Qué es lo que nos está diciendo el discurso social, el análisis del discurso social? Que no podemos simplemente aceptar lo que nos están diciendo, lo que nos están dando como conocimiento, sin antes analizarlo, sin antes desmenuzarlo. Em, Creo que en el trabajo comunitario esto sería fundamental, porque los políticos se llenan de una cantidad de información que realmente llevan al pueblo o a la población a la que tienen la oportunidad de acceder, pero en ningún momento conocen realmente cuál es la problemática que ellos están enfrentando. Simplemente llevan un discurso que sus ayudantes les han presentado, basado en que ellos anteriormente han identificado las necesidades. Todo eso lo hacen con el fin de perpetuarse en el poder, de vender mentiras, de vender ideas al pueblo de que ellos van a ser la solución, y no van a ser la solución. Entonces, esto nos da la oportunidad simplemente de analizar cuáles son los objetivos cuando escuchemos los discursos políticos, cuáles son los objetivos y realmente qué tan fácil o no es el cumplimiento de aquello que nos están dando como, que nos están vendiendo como un ideal. Esto nos sirve para comprender cómo se construyen las identidades y las ideologías a través del lenguaje. Muchas personas están defendiendo una posición política y no saben realmente qué es lo que está sucediendo, como por ejemplo hay personas que dicen que por pertenecer a un partido político se es enemigo de la paz o se es amigo de la paz. Eso no tiene nada que ver, pero infortunadamente ese es uno de los ejemplos más claros de cómo el discurso político ha polarizado la ideología del país, y aún están dando unos discursos, se ve a diario,
que están dividiendo grandemente, diciendo los ricos, el pueblo y que los ricos son los narcos y que entonces una cantidad de discursos que están haciendo simplemente que el pueblo cada día se divida más. Muy interesante, nos ha parecido a todas el conversatorio porque ya lo habíamos hablado anteriormente. Esta es una materia que nos ha permitido no solamente como seres humanos, sino como psicólogos, entender que detrás de cada acto siempre hay una razón, una intención y agradecemos muchísimo por la oportunidad. Igualmente, gracias a las compañeras. Muchas gracias.